hay un mínimo de diseño. Realmente, tú diseñas para que no se caiga algo. Si era un cine, ¿qué pasa en el cine? Las personas están sentadas en una butaca mirando una película. Bien, la estructura puede haber sido diseñada para un cine. Si va a ser una pista de baile donde la gente se está moviendo, ya hay una carga dinámica, hay una carga viva. Las estructuras se diseñan para cargas muertas y cargas vivas. Los rooftop, las unidades de aire acondicionado, creo que habían 2 plantas eléctricas y creo que había un tinaco o 2 tinacos de agua, que vamos a hablar de eso ahora. Ya era un tema. Esa es carga muerta. Eso es carga muerta, carga muerta. Pero el tinaco, si tiene agua, es carga viva. Gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de nuestra entrevista central y hoy contamos con la presencia de 2 profesionales. Tenemos aquí a Alex Ramírez de Marchena, quien es ingeniero civil, y también a Luis Manuel Ventura Romano, arquitecto. Previo a este encuentro hablábamos a nivel Cayó y vamos a hablar un poco de esta tragedia que nos ha enlutado a todos los dominicanos y al mundo. Buenas noches. Buenas noches. Muy lamentable eso, lo que ha sucedido. Definitivamente, pero aprovechando su expertise, no solo su título, sino también su experiencia, ¿qué normativa debe cumplir el constructor o el propietario al momento de levantar una estructura, del tipo que sea, para garantizar que esa estructura sea segura y que se mantenga en el tiempo? ¿Tenemos normativas claras, fuertes en ese sentido en el país? Así como hay leyes que no se cumplen, hay normativas que no se cumplen. Y aquí en esta edificación hubo fallos de ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, arquitectura, ingeniería estructural. Posiblemente cuando sometieron los planos hace más de 50 años. Hace más de 50 años. Pues no se contaba con una serie de profesionales que hayan podido vislumbrar lo que iba a pasar en 50 años. Pero si ya la estructura estaba hecha, ya sí habían 50 años para tiempo suficiente corregir eso. Lo que quiero decir es que se pudo evitar. Se pudo evitar y en esos 50 años pasó mucho tiempo y había tiempo suficiente para que alguna institución, ya sea edificaciones de obras públicas en su momento, ya sea el mismo ayuntamiento, ya sea el CODIA, alguna institución haya tenido la inquietud, y más después de un incendio, de decir, vamos a revisar esto. El problema, y con el respeto de la audiencia y de mi pueblo, y de los políticos, los empresarios, quienes sean, es que, como yo he dicho en varias ocasiones, cuando este país cumpla el lema de sin temor ni favor, sin temor ni favor. Una chica en un video dice, yo vi 2 días antes, 3 días antes que se estaban desprendiendo algunas cosas, pero no quería hacerle daño al establecimiento o que ellos se pusieran contra mía. Yo llegué a firmar con mi celular algo. Y también hay personas que dicen, bueno, el establecimiento es de un amigo mío, yo no lo quiero perjudicar, espérate que somos pana full, ¡oh, mi hermano! Mira ahora, 100 y pico de muertos. Sin temor ni favor significa que lo vamos a hablar aquí. Más de 200. Más de 200. Actualizando, lamentablemente. Okay, bueno. Cientos. Entonces, usted no es un chisme. ¿Cuándo es que el dominicano va a aprender que las responsabilidades y el deber no tienen que ver con la simpatía? Usted no tiene que ser odioso por decir la verdad. Una de las cosas que hemos visto durante toda esta semana, imágenes, vistas aéreas, era la sobrecarga que se evidenciaba en el techo de la discoteca Jet Set. ¿Cuál de los dos puede explicarme un poco cuál es la correlación de este desplome, plof, y estas estructuras encima del techo? Primero es el mal diseño, porque cuando hay algo que está bien diseñado, inclusive sobredimensionado, hay un concepto técnico que se llama la cuantía, que es la relación entre el acero y el concreto. ¿Okay? Si eso se cumple, el concreto o el hormigón armado es tan noble y aguanta tanto que a veces tú sobredimensionas algunas cargas y él, pues más o menos lo asume, se porta bien. Pero cuando ya te vas y excedes el límite, las varillas tienen un límite de fluencia.
lo que se llama el Fluencia FI, el FI. Cuando tú elongas la varilla, llega un momento, dependiendo del contenido de carbono, que ya, ¿se acuerdan los palitos de coco? Que tú lo estirabas y ya se iba, fluía. No podías volverlo a su estado original, ¿verdad? La que no? canquiña. Ok. Y así mismo funciona así mismo. la varilla. Y ¡pam! Pero explota y corta. hay Y una corta, no se situación. dobla, corta, ¿eh? Corta. Al arquitecto Romano, justamente por eso que usted decía. En principio, Jet Set nace en otro local. Tendrá 40 o 30 años donde finalmente ocurrió la tragedia. Pero antes de Jet Set, de ser una discoteca, eso se hizo para hacer un cine. Cine El Portal se llamaba. Parte de la plaza donde está la estructura colapsada. Un lugar diseñado para hacer un cine. Además de los años, de que hace 50 años, pero olvidémonos de los años. Exacto. Diseñado para un cine. Puede funcionar bien para hacer discoteca o para hacer un canal de televisión. O sea, ¿qué relación hay entre para lo que yo lo diseñé y el uso que finalmente le doy? Bueno, muchísimas gracias, Anibelka, por la invitación. En un momento muy trágico para la República Dominicana, para el mundo artístico, son momentos asiagos que nadie quisiera verse involucrado. Tenemos muchos amigos, yo envío mis condolencias a los familiares y a las personas afectadas. Eso le llaman cambio de uso. Sí. Cuando le preguntaste al magnífico ingeniero Alex Ramírez de Marchena, mi amigo de unos cuantos años, experto en muchísimas materias, del cual yo soy un ferviente seguidor, sobre qué institución es que debe de velar. Sí. La primera institución que tú acudes cuando vayas a hacer una edificación de deseo es el ayuntamiento. La alcaldía, uso de suelo. Sí. La alcaldía tiene un departamento de planeamiento urbano que se encarga de la zonificación del suelo y plantearte cuáles son las densidades permisibles en un lugar determinado del territorio. Por tanto, si tú vas a hacer una discoteca, tú acudes para la permisología concerniente a un local comercial que se llama discoteca. Lo que sucede es que en este país todo se banaliza, la gente convierte un espacio que está destinado a un fin, a otro fin. Sí, pero en términos estructural, ni siquiera de permisología, Exacto. en términos estructural o en términos de diseño. ¿Un cine me funciona bien como discoteca? ¿Un cine me funciona bien como hospital? Todo depende. Okay. Depende de cómo los profesionales calificados en el área te lo hayan dispuesto. Según lo que se evidencia ahí, esa estructura de esa discoteca es una estructura amorfa. Significa que no maneja una semiótica arquitectónica ni una semiótica funcional que te permita visualizar desde fuera. ¿Qué significa esto? No se veía, yo he ido varias veces, me gustaba, no veía los sistemas de evacuación adecuados, las salidas. Cuando tú actúas con las normas, ya le preguntaba a Marchena, las normas existen y existen bien, lo que no hay un fiel cumplimiento de las mismas. Está normas y sistemas de obras públicas que elaboró para cada disciplina que interviene en la construcción, hay una norma específica. Para los elementos estructurales hay una, para los arquitectónicos hay otra, para la electricidad hay otra, para los servicios sanitarios hay otra, para los cajones vamos a decir, de mecánica hay otra, para lo metalmecánico hay otra. Es decir, para todo existe una norma y sistema que si se aplican correctamente, este tipo de cosas improvisadas no suceden. Pero entonces evidentemente que todas esas normas fueron
violentadas durante años. Hay un fallo estructural de la concesión misma del cambio de uso. Yo te puedo hablar no solamente de esa edificación. Yo conozco clínicas aquí de prestigio que están hechas en una casa de Gascue, que se han ido modificando, anexando, poniéndoles parches y tienen prestigio. Y tú ves que una camilla no cabe por el pasillo. O sea, su funcionabilidad arquitectónica no existe. A eso es lo que le llamamos arquitectónico. Lo que hablaba el ingeniero, su funcionabilidad estructural no la tenía. Y es ahí donde están las falencias del sistema. Las construcciones se le da permiso por un tiempo determinado. Tú vas y te dice, tiene 10 años. Si va a hacer una modificación, tú tienes que ir al ayuntamiento para que ellos te aprueben el cambio de uso. Entonces, ¿hay un responsable o hay muchos responsables de esta tragedia? Sí, eso es, todo este evento que ocurrió ahí es el desencadenamiento de muchos sucesos anteriores. Ingeniero Marchena De Marchena. de Marchena, discúlpeme. Ramírez de Marchena. No hay problema. Estoy clara en eso. ¿Qué es ese equipo que usted tiene con usted? Está ahí al lado. ¿Qué es esto? Dios ¿Y qué nos mío. permite determinar? No, yo soy una persona muy curiosa, me cuesto hasta las 3 de la mañana viendo todo lo que va saliendo, lo último en ciencia. Y los celulares tienen radiaciones. Usualmente por la posición de la mano te puede producir un síndrome carpiano. Y yo por el uso constante, tengo 3 celulares, pues me está afectando y yo uso esto, que lo que costó fue $1, y ya no va directamente. Porque es que, hablando de estas cosas, el profesional debe estar actualizado. Es como un médico que después de terminar su profesión no se actualiza, puede cometer un error o puede matar al paciente. Así mismo son los ingenieros, los arquitectos, todos los profesionales, los periodistas. Ahora, todos debemos estar actualizando. Ahora, en función, ustedes, nosotras no hemos estado en el centro. El centro es el interior de la discoteca, hasta este momento. Pero déjame contestarte una pregunta que yo creo que yo sé a dónde tú ibas cuando hablaste con mi querido amigo arquitecto. Hay un mínimo de diseño. Realmente, tú diseñas para que no se caiga algo. Si era un cine, ¿qué pasa en el cine? Las personas están sentadas en una butaca mirando una película. Bien, la estructura puede haber sido diseñada para un cine. Si va a ser una pista de baile donde la gente se está moviendo y hay una carga dinámica, hay una carga viva, las estructuras se diseñan para cargas muertas y cargas vivas. Los rooftop, las unidades de aire acondicionado, creo que habían 2 plantas eléctricas y creo que había un tinaco o 2 tinacos de agua, que vamos a hablar de eso ahora. Ya era un tema. Esa es carga muerta. Eso es carga muerta, carga muerta. Pero el tinaco, si tiene agua, es carga viva. Y sobre todo con las vibraciones de la música. Exactamente, se mueve el agua, se mueve y produce una onda expansiva. Déjame decirte, y posiblemente te rías de esto que te voy a hablar. Si todo el mundo baila al unísono y produce una resonancia, todos los cuerpos tienen una resonancia. Si coincide con la resonancia de la varilla, del concreto, si coincide en algún momento, eso se va deteriorando. Lo amplifica. Es como que tú mandes un ejército a pasar por un puente. Si cada soldado pisa exactamente en el mismo lugar, o sea, si marcha. Si marcha, cuando va marchando, si no entra en desarmonía, pero es una armonía, entonces produce una onda de choque que el puente se ve comprometido. ¿Qué porcentaje? Estos son temas muy técnicos. Sí, Entonces, son y eso es pero- realidad. Esto no es ciencia ficción. Ahora, No. de manera estimada, porque no les vamos a decir, pero ¿qué porcentaje de la infraestructura pública, privada, no importa, de República Dominicana, entienden ustedes que amerita mínimamente una revaloración, un chequeo intervención en este momento? Pero a mi opinión, como un 70%. Un 70%. Aquí no hay nada seguro, entonces. Ahí hay una foto, ahí hay una foto, No, el que se la pueden poner, El código de Sacón de una A ver la edificación foto, en por Gascue, favor, producción. muy bien hecha, 3 niveles, no es un edificio de 20 pisos, Mire la foto Lleno acá. de tinaco. Esta Ajá, sí. lleno de tinaco. Eso está en la Bolívar. Ok, lleno de tinaco. Cada tinaco de eso, en lugar de tener una madera
debajo del tinaco, que distribuya Muy el peso bacán. y no lo haga puntual, no que punche. Lo ponen sobre dobló. El agua son 250 galones, un tinaco, Eso y es. se multiplica, y el Eso- arquitecto Ay, lo en sabe. mi, en mi Sí, edificio eso están así los pesa. tinacos Ah, pues, encima. Una pues tonelada mira. por metro cúbico. Pues mira, Totalmente. la normativa tiene El Una tinaco tonelada. debe tener una base. una base pero larga, un Larga. brazo, Para que para distribuya el distribuir peso. la carga. La carga. Pero oye, una maderita, Pero esto es todos los Yo voy a salir. edificios. pero todo el edificio hay que hacérselo, pero nadie se le ocurre. ¿Quién lo va a Ni a hacer? nadie, ni nadie nos lo exige tampoco. Ni nadie, exactamente. Otra cosa, los tubitos del tinaco, usualmente las personas lo fijan con cemento. Ah, sí. ¿Qué pasa si el cemento se rompe? El fitting, o sea, el codito o la T, se Sin filtro. filtra, porque Filtra agua. el cemento PVC no da para eso. Entonces vienen las goteras. Y una gota acaba con un edificio. Sí. Una gota Corroe el acero. corroe el acero. Y si esa gota viene con salinidad, El como peor. está en el tema de la independencia, hay salinidad. Entonces la salinidad, y el arquitecto lo sabe también, hace crecer el acero. Al crecer el acero, despedaza el concreto. ¿Sí? Ok. ¿Qué? ¿Ok? Ustedes, 70% de las estructuras de República Dominicana hay que revisarlas, hay que ser revisarlo. revisadas. Son informales. Y Hay que esa revisar. capacidad. Pero son con detalles. Pero- Oye, con detalles tú lo arreglas, pero no lo hacen. Pero de estas estructuras grandes que tienen capacidad para recibir mucha gente en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional, también ¿de qué números hablamos? Plazas, clínicas, hospitales. Lo que sucede es que como no hay una hoja de inspección, tú vas a Miami, vas a un edificio y cuando te subes al ascensor dice City Inspection, la hora en que llegó el inspector, el día y cómo estuvieron esos patines del ascensor, si hubo un problema en la cajuela o algún tipo de desviación, entonces el ascensor comienza a oscilar. Si el ascensor oscila, es un péndulo y daña la estructura del edificio, pero el City Inspection, o porque está el Estado federal y los condados, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene su normativa. Aquí no se hace ese tipo ¿Qué? de inspección. Lamentablemente, y sé que me voy a buscar un problema. Sí, pero Porque usualmente- existe una oficina Decía nacional, existe la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica ONESBIT, de ONESBIT, de ONESBIT, sí. ONESBIT, que se encarga de por lo menos tratar de mitigar el impacto de una edificación ante vulnerabilidades sísmicas. No tiene recursos, no maneja, apenas se está formando la primera red de evaluadores sísmicos que ya salió, que van a ser encargados de evaluar todas las edificaciones. Ya han comenzado con muchísimas escuelas. Hay muchas escuelas con mucha vulnerabilidad. Yo mismo puedo dar fe Cierto. y testimonio de una Así es. que yo fui y la evalué, que está en Montecristi, sobre todo en una zona le llaman Buen Hombre, que está para demolición. Esa escuela no está apta para que haya estudiantes ahí. Sin embargo, ¿Sigue en uso? sigue una parte en uso y otra parte en desuso, tengo que ser honesto. Pero lo que manda es una demolición cabal de la estructura. estamos concluyendo este diálogo que más que sembrar pánico, lo que busca es concientizarnos Exacto. sobre las vulnerabilidades generales. Unas dependen de las autoridades, pero también de uno. Por ejemplo, el tema del tinaco en el techo de casa, Claro. eso es lo más común y lo ideal es que vaya un inspector de la alcaldía o del Ministerio de la Vivienda, pero si no va, usted también es responsable de su vida y de contratar a un técnico calificado. Pero les pregunto a ambos, por favor, ¿qué entienden ustedes? Primero, ¿hay que modificar la ley y las normativas? ¿Entienden ustedes que hay que modificarla, que hay que adecuarla? Uno. Y segundo, ¿qué entienden ustedes que debemos hacer para que situaciones como esta no se repitan? Olvidémonos que fue en una disco, porque pudo ser en una escuela o en una plaza. ¿Qué hacer? Mira, yo te lo puedo decir. Hacer una ley específicamente, nos vamos a convertir en un país garantista con el tema de las leyes. Si aplicamos los instrumentos que existen y se crean comisiones mixtas, donde, como decía el ingeniero, que haya una placa que te diga
aquí estuvo el CODIA, Exacto, ONESBIE, exacto. Obras Públicas, el Ministerio de la Una Vivienda. certificación conjunta. Exacto. Conjunta de todos los actores que tienen que ver con los procesos constructivos de este país. Ya tú sabes que esa edificación está alta. Yo fui a Lima, pero hace unos cuantos años, y allá en cada entrada de cada establecimiento dice aforo para tantas personas. Tú no sabes ahí cuántas personas habían. Así No, se al cierta. final- al- así ni se cuál cierta era la nadie capacidad, sabe. ni cuál era la capacidad. Eso debe de decirlo. Tú ves, debe de haber una ruta de evacuación, que haya una red nacional de evaluadores que te permita decir si cumple con las rampas para personas con capacidades especiales, que cómo están las rutas de evacuación, cómo están las estructuras antiincendios, qué tan sana se ve la estructura. Allá ya hay equipos que Así te mismo. pueden medir y decir qué tanto acero tiene ese muro que está ahí. Sin necesidad de Como picar. si fuera un No, rayo no X. tienes que hacerlo. Como una Y sonografía. Como ubicar las eso. filtraciones también, También. porque a veces, cuando tú tienes una filtración en un punto, ella se origina en otro a 10 metros. de Eso lo distancia. comprobé en una Se va por los edificación tubos. particular. Se da Es por los un dolor de cabeza. Sí. Claro. Y entonces decía usted, ingeniero, ya para despedirnos, a propósito de la misma pregunta, ¿qué podemos hacer en términos legales? Romano dice que no es necesario más normativas, sino cumplirlas. ¿Coincide usted? ¿Y qué podemos hacer también en nuestro día a día para mitigar los efectos negativos de una tragedia de Ok, según mi opinión, vuelvo y te repito, porque yo sé que estamos siendo vistos por mucho público, tú tienes mucho público, Sí. y vamos a comenzar a recibir bombardeo de comentarios. Mira, lo primero es, cada año, la ciencia va muy rápido, cada año hay muchos cambios. Las normativas tienen que estar, no rígidas, dispuestas a flexibilizarse. Equipos nuevos salen, como dijo el arquitecto, muy fácil. En Temu, tú puedes comprar un rayo láser que te da el nivel de una viga. Sí. $5. Hasta un niño. Y oye, te lo pone ahí todo. Ya no es que si la plomada, que si tú el nivel, para dónde va la burbuja. Mira, te lo dice hasta con una precisión inteligencia que- artificial. Hay que actualizar las normas. Eso es lo primero. Y estar bien constantemente al día en eso. Que habíamos comenzado conversando sobre esa parte. Lo otro es, sin temor ni favor, por favor asimilen esta expresión. Ah, pero ese edificio es de fulano de tal. Espérate, te vas a buscar un problema. Ese hombre tiene mucho poder. Pero ustedes lo saben, ustedes son periodistas. Espérate, no, eso está perfecto. No, señores, ayúdalo. A veces, hasta un presidente se rodea de personas que le dan malas opiniones. En el país hay muchas obras mal hechas y ha sido ¿Y de las obras públicas muchas? muchísimas. Y ha sido porque las personas solamente escuchan una voz. Ahora las redes han mejorado un poco eso, ¿no? Que ya las personas se ponen un poco más atentas. Pero hay que cambiar, actualizar las normativas, cambiar el chip, cambiar esto de que le voy a hacer daño a alguien, o déjame hacer un favor a alguien, o déjame hacerme de la vista gorda para yo ser, que ese es mi hermano. Ese es lo segundo. Y lo tercero, estar muy atento a la resistencia de los materiales, la calidad de los materiales, que se está deteriorando. O sea, una construcción no es un espacio para ahorrar. Lo barato sale caro. De verdad que sí, y más en una construcción. Tiene una vida útil. Tú puedes hacer que una construcción tenga una vida útil de 5 años. Yo hablo mucho de los trenes, escúchame que me desvíe. ¿Y cómo uno como consumidor, como usuario? Porque ahora, por ejemplo, lo que más hay en el país son proyectos habitacionales con la modalidad de fideicomiso y demás. Entonces, ¿cómo yo, como compradora, tengo la garantía de que lo que me están vendiendo es? El seguro. Si tú tomas una buena aseguradora, los seguros tienen arquitectos e ingenieros. Ve y chequea. Antes de comprar. Antes de comprar. Con un buen seguro. ¿Ok? Y otra cosa. Nadie nos habla de eso. Y también- Nadie nos habla de eso. O sea, el seguro de vivienda es una decisión responsable. Y Claro, chequear también si tiene está las tu vida. aprobaciones correspondientes. Bueno,
Gracias. Ay, mi Bueno. madre. Ay, Dios mío. No, Gracias. quedamos con muchas preguntas todavía. Gracias a Luis Manuel Romano Ventura, arquitecto, debo decir que es franco macorizano, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y a Alex Ramírez de Marchena, ingeniero civil. De la descubierta. De la descubierta, por compartir sus conocimientos a propósito de lo recién ocurrido en el país, pero sobre todo con un criterio de prevención. Porque ya que ocurrió la desgracia, lo importante es evitar que ocurra de nuevo. Aunque en el Polvorín, bueno, lo que pasó en San Cristóbal, ¿se acuerdan? sí. ¿Eso se ha quedado? Y las desgracias no se evitan, se previenen. Las desgracias no se evitan. Los accidentes no se evitan. Se previenen. Mejor A precaver que propósito de lamentar. todas las discotecas, hospitales, plazas, Eso no había clínicas, forma de evitar eso, pero sí de de prevenir. prevenir. O de aminorar. No, de prevenir, es decir, antes de, porque ya estaba dando signos, Señales. señales. Sí, claro. Seguimos más cerca. Gracias.